Muy buenas noches a todos. Lamentamos un poco empezar tan tarde. Estamos esperando gente que está atrapada en el tráfico, según entiendo. Pues voy a compartir con ustedes este momento de reflexión con el tema del trabajo, camino a la santidad. Y para comenzar, voy a leerles un poco de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer de la epístola de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, desde el versículo 3. Y dice así: el doctor verdadero y el falso. Esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Palabra de Dios. Dentro de las realidades más íntimas que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida está el trabajo, porque primero que todo es una orden del destierro: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y esto lo ordenó Dios desde que nos desterró por el pecado original. El trabajo es también la presencia íntima en la que se realiza una vocación. Nosotros muchas veces estamos orientados a una vocación que no podemos ejercer por muchas circunstancias de la vida. Unas veces por razones de la cultura en que nacemos, la sociedad en que nacemos, que no permite que las personas tengan oportunidades para desarrollarse dentro de sus talentos innatos, lo que Dios nos ha dado, y debemos acudir a otros medios de supervivencia. Y hay muchas circunstancias en la vida que prohíben que el ser humano abrace su propia vocación de acuerdo a sus talentos. Y de pronto el trabajo se convierte en solo un medio de supervivencia y no una forma de vivir su propia vocación de acuerdo a sus talentos. Entonces hay personas que tienen el privilegio de vivir su trabajo en medio de desarrollar su talento o sus talentos. Y esto es algo diferente, cada uno tiene un don diferente y una bendición diferente, y la vida es muy misteriosa. Uno no se explica por qué, unos tienen esas puertas abiertas, otros no, pero todos tenemos que sobrevivir. Hay una enseñanza que yo quiero mucho de San Pablo, que dice: el que no trabaje, que no coma, porque se refería a una de las iglesias a quien él se estaba dirigiendo, y le habían puesto quejas de que habían personas ahí que eran como zánganos, que vivían de los demás, y lo que hacían era causar discordias y división en las comunidades, y no trabajaban para su propio sustento. Entonces
una de las llamadas más grandes que tenemos nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es dar ese testimonio de lo que es el trabajo honesto, el trabajo que se hace no como un sacrificio, sino como una realidad espiritual. Es una orden que Dios nos dio. Necesitamos, para llevar nuestra vida con dignidad, ser responsables y vivir el trabajo como algo que Dios nos ha ordenado. Y también porque cada uno debemos responder por nuestra propia vida. Dentro de la formación que tenemos en la familia, en nuestra iglesia, las tradiciones sagradas de la iglesia nos han enseñado cómo educar a los hijos de acuerdo a la entrega que le deben hacer los padres a la sociedad con una familia que está formada de acuerdo a los principios, los valores, la moral que la iglesia nos enseña. Y una de ellas es entregar a los hijos a la sociedad formados y con esa responsabilidad clara de que deben mantener su propia vida con su propio trabajo y entregárselos a una edad apropiada, porque hay sociedades pervertidas por la industrialización, por el egoísmo que produce a veces el consumismo, y los hijos los quieren sacar de sus casas a los 18 años y que se independicen y ya trabajen y se sostengan solos, con padres que todavía podrían educar a sus hijos hasta una edad apropiada, con una formación universitaria y todo esto como se hace dentro de la familia del pueblo de Dios. Mucha de esa familia ha perdido el norte de Dios y caen dentro de este consumismo y de este egoísmo que produce una sociedad materialista, una sociedad que está orientada a sí mismo y no al sentido de la familia. Y ahí se pierde el sentido de la gracia que nos da Dios como familia para orientar a los hijos hacia el trabajo que se convierta en un camino de santidad. Porque, ¿por qué decimos que el trabajo santifica o que puede ser un camino de santidad? Pues simplemente es porque el trabajo es obediencia. Eso es lo que el trabajo es. Cuando nosotros trabajamos, porque sabemos que a través del trabajo nos sostenemos para vivir y conseguir lo que necesitamos para el sustento de nuestra vida, entonces estamos cumpliendo con un mandato divino. Y segundo, si nosotros hacemos eso, no con el ánimo de enriquecernos, con el ánimo de crecer como seres humanos en una sociedad para impresionar a los demás, para encontrar un estatus, para encontrar quién sabe cuántas cosas que están como una oferta en el mundo, en esta sociedad en que vivimos, y creo que ha sido el caso desde el principio de los tiempos, pues son dos aspectos completamente diferentes. Uno nos lleva a la santidad o nos santificamos por medio del trabajo, porque el trabajo es un medio de subsistencia por el cual nosotros dignamente vivimos nuestra vida sin robar, sin hacerle daño a nadie, sino haciendo lo que tenemos que hacer para vivir una vida honestamente. Cuando el hombre se vuelve ambicioso, materialista, egoísta, y el trabajo ya no es el trabajo que Dios nos ordenó, sino que se convierte en una ambición desordenada, en un vicio prácticamente por el dinero, en toda esta idolatría por las cosas materiales, pues entonces ya no estamos viviendo un camino de santificación por medio del trabajo, sino que nos estamos pervirtiendo por la oportunidad de trabajar por la ganancia. Y esas son dos áreas completamente diferentes. Es muy común en el mundo que vivimos hoy, por el nivel de materialismo en que estamos, encontrar la gente que vive el trabajo, pero por la ganancia. Obviamente que todo el mundo quiere que el trabajo le produzca lo que necesita, pero yo me refiero a la ambición de la ganancia, que es ese materialismo, esa necesidad de acumular bienes y esos sueños proyectados a lo que el mundo de hoy nos ofrece, que son todos estos castillos que nos ofrece, estas oportunidades que nos ofrece, cuando en realidad
si nosotros hablamos como hijos de Dios y vamos a espiritualizar lo que es el trabajo, nos damos cuenta que el trabajo es una oportunidad que Dios nos da para reparar ese pecado original, para reparar la caída, para reparar algo que nosotros no entendemos racionalmente, que es el destierro. Ninguno de nosotros podremos racionalizar el destierro. Ustedes están seguros que cuando nosotros leemos la historia sagrada y se nos cuenta que nosotros fuimos desterrados por culpa del pecado original, pues eso no es tan fácil de entender. Uno podría decir, sí, claro, yo entiendo. Finalmente terminamos diciendo que decimos, entiendo en fe, que quiere decir, yo creo en lo que Dios me revela y no lo voy a cuestionar, no voy a escudriñar en los misterios de Dios. Pero ¿quiere decir eso que yo entendí? No, yo no lo puedo racionalizar. Y si yo tengo paz con eso, tengo paz con la obediencia. ¿Cuántas veces cuando somos niños, cuando somos muy jóvenes, adolescentes, aún un poquito mayores que eso, no entendemos lo que nuestros padres nos ordenan? Porque va contra nuestra voluntad en lo que en ese momento queremos hacer. Y no entendemos por qué nos interfieren en nuestro camino y nos prohíben ciertas cosas. Finalmente, si somos obedientes, jóvenes obedientes, pues aceptamos lo que los padres nos exigen, pero no entendemos por qué nos están exigiendo eso. Sin embargo, por amor, por respeto, en obediencia, pues uno baja la cabeza y le obedece a sus padres. No entendió, pero le obedece. En otras palabras, nosotros terminamos haciendo eso con Dios, porque hay muchas cosas que no entendemos. Entre esas está el ganarse el sudor, el trabajo con el sudor de la frente, el pan diario con el sudor de la frente. Esto que es un precio que tenemos que pagar todos nosotros, que nadie nació para sentarse en una silla que le lleven todo. Hay personas que nacen así con ese privilegio porque nacieron en una cuna de oro, como dicen. Eso no son muchos, pero de todas maneras el sentido de la vida, aún para los que nacen en una cuna de oro, es que nosotros tenemos que trabajar, somos llamados a trabajar, y el trabajo es nuestra dignidad, porque cada uno de nosotros debemos ofrecer el fruto de nuestro trabajo al prójimo. ¿Y cómo lo ofrecemos? No es que quiere decir que todo lo que ganemos lo vamos a regalar, porque tenemos que proteger nuestra vida y la responsabilidad que tenemos. Pero cuando yo digo que es ofrecer el fruto del trabajo, es cuando nosotros trabajamos con alegría, cuando lo hacemos todo con amor. Ustedes se dan cuenta lo lindo que es llegar a un edificio y encontrar un portero que es un hombre aseado, bien vestido, está perfectamente enterado de todo lo que pasa en ese edificio, está con una sonrisa grande, es una persona que atiende a todo el mundo con amor, y usted se siente honrado por ese portero, se siente honrado por él, porque ese hombre está haciendo su trabajo con absoluta honestidad, está completamente satisfecho con lo que está haciendo, aunque seguramente el sueldo que él tiene no le da la más grande vida de lujos y de abundancia, ni escasamente subsistirá. Sin embargo, esta persona está haciendo eso con un amor increíble. A veces sucede lo mismo con una persona que vende dulces en la calle y lo encuentra usted realizado, y uno no entiende, una persona con unas entradas tan limitadas, cómo puede tener tremenda sonrisa, tanto tiempo para cada uno que se acerca, esa prontitud para entregar su amor y su atención a cada persona, por nada, por centavos, por algo que si uno le pone a pensar cuánto se está ganando esa persona, no se puede imaginar cómo hace para vivir. Y muchos de ellos tienen hijos y tienen una familia que sostener con esos dulces. Y así es como Dios misteriosamente
por la obediencia de cada uno de nosotros, nos da una vida en la cual nos podemos santificar. Muchísima gente hoy se pervierte con el trabajo porque están frustrados, porque trabajan pero sienten que no tienen lo que quieren tener, no tienen suficiente, y entonces están buscando siempre por todos lados o añorando otra cosa. Siempre están frustrados, no están contentos con nada de lo que tienen. En esta palabra que yo leí, San Pablo decía, si tenemos la comida y el vestido, ¿qué más queremos, cierto? Tenemos el techo, tenemos todo. Pero ¿usted cree que en el pueblo de Dios hoy ese es el caso? La mayoría de la gente está perdida en el materialismo y no tiene suficiente con nada de lo que tiene. Siempre está mirando el pasto verde al otro lado, siempre está mirando el carro del otro, la casa del otro, el vestido del otro, la profesión del otro. Siempre está allá, mirando más allá. La realidad es que si nosotros entendemos lo que es la santificación por medio del trabajo, es, como dice San Pablo también, quédate allí donde el Señor te llamó. Eso quiere decir que nosotros debemos tener mucho amor, mucho respeto por lo que estamos haciendo en el momento, porque eso es lo que Dios nos ha dado. Usted pensará también muchas veces que donde estamos en el momento es el producto de lo que hemos sembrado. A veces son cosas malas y estamos en un mal momento. A veces son cosas buenas y estamos en un buen momento, dependiendo de lo que estamos cosechando, de acuerdo a lo que sembramos. Pero todo eso lo ha permitido Dios, porque ustedes saben que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Pero Él es el que permite todo. Nosotros tomamos decisiones y esas decisiones nos marcan en nuestra vida. Y Dios toma esas oportunidades tan grandes que le damos cuando cometemos errores para edificarnos, para moldearnos, para hacernos razonar y concientizarnos en hacer las cosas mejor y en ser mejores personas. Y siempre la vida es un tallarse, es un moldearse a través de cada paso que damos, algunos en falso, otros pasos firmes, y de eso estamos hechos cada uno de nosotros. Benditos sean los errores, porque si no fuera por ellos, nunca aprenderíamos nada. Alguien dice, el que no se ha equivocado es porque nunca ha trabajado. Y esa es la verdad. Nosotros nos equivocamos y tomamos decisiones malas y cometemos tantos errores. Pero eso es lo que nos edifica. Por eso la grandeza del hombre no está en sus triunfos, sino en cómo superó sus errores. Esa es la grandeza del hombre. Y cómo se ha levantado. Eso es más grande que cualquier cosa que usted haya alcanzado. Es cómo se ha levantado de esas caídas. Cómo se ha rectificado. Cómo se ha reinventado. Ustedes se dan cuenta que un niño va corriendo y se cae. Y cuando se cae y se golpea de pronto duro, llora, pero llora como si fuera el final de su vida, como si estuviera muriendo. Y de pronto deja de llorar y sigue corriendo y gozando, exacto como estaba antes de caerse. Así en un momento cambia. O sea, llora y entrega todo el llanto del golpe que recibió y se para y sigue. Pues ojalá que nosotros mantuviésemos eso así toda la vida, de que fuésemos capaces de levantarnos de cada golpe así de rápido y seguir como veníamos de entusiasmados antes de la caída. Eso es lo que Dios pide cuando habla de que debemos ser como niños. Precisamente ese espíritu infante es el que nosotros hemos perdido, pero Dios nos lo da de nuevo. Dios nos devuelve nuestra inocencia y nos vuelve como niños si nosotros nos dejamos guiar por Él. Y es que si entendemos qué es lo que Dios hace con nosotros por intermedio de estas luchas en que vivimos del día a día, entonces podemos entender que Él nos ha formado a nosotros por intermedio de toda esta aventura tan grande que llevamos nosotros
tomando decisiones. Desde niños estamos tomando decisiones. Y aprendemos a tomar decisiones porque cuántas veces las hemos tomado mal. Y eso es lo que nos guía completamente. Hay muchas personas que se toman muchos años de su vida para aprender a tomar decisiones que les encaminen a una vida ordenada, a una vida sobria, prudente, una vida sencilla, una vida humilde. Y esto es difícil alcanzar, la sencillez, la pequeñez, el minimalismo, encontrar en las cosas pequeñas la grandeza de la vida. Miren ustedes la enseñanza tan grande de Jesús para todos nosotros y que muchas veces no la vemos con claridad. El dueño de todo, el creador de todo, el Señor, nace en un pesebre, el más humilde de todos los pesebres que se pueda uno imaginar para que un ser humano nazca en ese pesebre de Belén. Cuando él hubiese podido haber nacido en la mansión más grande de oro, en el sitio más precioso, sin embargo viene y aparece en un pesebre. Y es Dios, es Dios. Si nosotros creemos en la encarnación del Verbo Divino y en el nacimiento de Él en ese portal de Belén, si realmente creemos que eso es verdad, entonces debemos pensar, pero ¿cómo es posible que el Rey de Reyes haya nacido así? ¿Por qué escogió nacer así? Es que todo en Jesús es un mensaje, una enseñanza, todo. Por eso dice Él, yo soy la verdad, el camino, la vida. Es muy importante entender qué quiere decir eso. Si Él es la verdad y el camino, entonces esa cuna de Belén es un camino que la verdad nos revela. ¿Y cuál es el camino en la cuna de Belén? Que Él nos está mostrando. Nuestra vida no es para este mundo. Aquí no edificamos nada. Este no es nuestro destino final. Este es un paso en la eternidad. Estamos en tránsito. Somos peregrinos. Hay que caminar como cuando se está de viaje y estamos rumbo a la casa del Padre. Aquí no acampemos. Aquí no coloquemos nuestros sueños. Aquí no coloquemos nuestros proyectos que dan el fruto final. Estos proyectos son todos transitorios. No podemos apegarnos a ellos. Debemos hacer todo lo que hacemos con gracia, con entusiasmo, con paz, con caridad, pero no debemos apegarnos a nada del mundo temporal. Entonces, ¿cuál es la santificación con el trabajo? La santificación con el trabajo es como el señor que vende dulces con alegría y tiene solo lo necesario. Ustedes conocen muy bien la parábola de los talentos y cómo el Señor deja tantos talentos a uno y al otro y al otro, y saben lo que hizo el siervo infiel con el talento que le dio el Señor y cuál fue la respuesta de él, que al que más tenía, más se le dio. Y esto es lo que sucede. A veces encontramos personas con mucha prosperidad, a veces encontramos personas que viven una vida muy sencilla, y esto es prosperidad, porque la prosperidad no está en la abundancia de las cosas materiales, no está en la abundancia del dinero. La prosperidad del Hijo de Dios está en la paz, el gozo que vive en su corazón. Esa es la prosperidad. ¿Quién es próspero? No el que más tiene cosas materiales, no el que más triunfa en este mundo, no el que se inventó más cosas. El que es próspero es aquel que tiene paz, que se puede acostar en paz, que tiene su conciencia tranquila, que es capaz de sonreírle a las dificultades más grandes en la vida. Es capaz de sonreírle, es capaz de tener paciencia, esperanza y fe, aunque todo esté al revés en su vida. Es capaz de hacer eso. Y por eso va pasando por esta vida como un peregrino que conoce su destino y la vida no lo confunde ni lo escandaliza.
Pero ¿por qué sucede eso? ¿Cómo puede vivir uno un camino de santidad así en medio de la lucha del día a día de esta vida? Pues solamente se logra hacer eso por la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando estamos viviendo con Dios, en obediencia a Dios y entregados a Dios por la causa de la verdad, revelada a nosotros por Jesucristo. Esto es lo que Dios pide de su pueblo. Es muy fácil confundirse en este mundo que vivimos hoy, muy fácil, porque este mundo cada vez es un mundo más seductor, y sabemos que la razón por la cual este mundo es más seductor cada vez es porque cada vez se acerca más el regreso del Señor. No podemos hablar del regreso del Señor en tiempo humano, porque ustedes saben, San Pedro enseña con claridad que para Dios un día son 1000 años un día. O sea, con eso nos quiere decir, ni piensen en el tiempo con relación a Dios, ni piensen en el tiempo con relación al destino de la economía de la salvación. Nadie sabe ni el día ni la hora, por lo tanto, descansen en paz con relación a eso y vivan el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es la voluntad divina, que quiere decir que siempre se haga la voluntad de Dios y no la mía, porque Dios sabe y yo no. Y esto es algo muy importante de aprender. Nuestra dignidad en el trabajo descansa en la capacidad de ser pequeños, no grandes. Cuando uno es muy grande no cabe por la puerta que nos lleva al cielo, no cabe por ahí. Entonces, ese hacernos pequeños es ese santificarnos con lo que hacemos, con nuestra labor. Cada uno de nosotros aportamos algo diferente, pero lo que aportamos todos nosotros es muy importante. Por muy pequeñito que sea, por muy grande que sea, es muy importante lo que hacemos nosotros si lo hacemos con el sentido de Dios. O sea, si lo hacemos dignamente, honestamente, y lo estamos haciendo para ser personas responsables, para cumplir con nuestro deber, para llevar a cabo lo que Dios nos ha puesto como tarea al frente de nosotros. Cuando una persona entiende lo que es ser honesto, lo que es ser pequeño ante Dios, Dios nunca lo desampara, y todo lo que hace, Dios se lo bendice. Y si esto lo hace con limpieza, con sinceridad, Dios siempre estará con nosotros, y entonces lo que hacemos nos va santificando, porque lo estamos haciendo con amor. Usted ve un médico en un hospital, hay unos que están muy envueltos con el dinero, otros que están envueltos con el paciente, porque están tratando a una persona y la quieren salvar, la quieren sanar, la quieren ayudar y tienen el corazón puesto en eso, y con eso se santifican, sin importar nada sino el amor que están dando. Otros lo hacen por dinero simplemente y no tienen amor a su trabajo, ni tienen ningún sentido humano de lo que hacen. Son dos tipos de médicos diferentes. Hay personas que trabajan, que son carpinteros, el otro es zapatero, el otro es ingeniero. Cada uno está haciendo su trabajo. Cuando se hace con amor, ustedes saben lo increíble que es encontrar un carpintero que usted sabe que le va a cumplir, que es honrado, que le hace el trabajo más lindo, que es una persona que usted lo quiere mucho porque es una persona especial en su vida por lo que hace por usted. Es una persona honesta, una persona entusiasmada con su trabajo, y uno confiar en esa persona es importante. Y eso en cada profesión, en cada trabajo, es una oportunidad que Dios nos da para servirle al prójimo, para cumplir con nuestro deber, para santificarnos en medio de nuestro trabajo y para que crezcamos como seres humanos por el servicio que estamos dando al prójimo, a nuestra familia, y también ser parte de ese testimonio vivo de la iglesia, que es testificar que yo soy un hijo de Dios y Dios siempre me acompaña, porque es el testimonio nuestro. Cuando nosotros somos hijos de Dios y estamos conscientes de quiénes somos y sabemos que Dios nunca nos abandona, que Dios nos ama porque Él nos creó con amor, entonces nunca tenemos miedo
a las circunstancias de la vida. Cuando tenemos abundancia, glorificamos a Dios. Cuando tenemos escasez, le pedimos, imploramos a Dios que nos aumente la fe. Cuando estamos en el medio, que no tenemos ni mucho ni poco, las cosas funcionan, también le damos gracias a Dios por mantenernos a flote. Y así, cuando se vive con Dios, siempre se navega con seguridad, sin importar cómo están los vientos, ni cómo está la marea, vamos con seguridad navegando por las aguas turbias de este mundo y turbulentas, y que a veces son aguas mansas, pero sabemos que es para prepararnos para lo que sigue, que seguramente va a ser una tormenta. Por eso, Dios nos enseña por intermedio de su lenguaje, que aparentemente es tan silencioso, pero que es el lenguaje más claro que hay, que es el lenguaje de su voluntad. Muchas personas siempre se preguntan, ¿cómo haré yo para conocer la voluntad de Dios? Y la respuesta es muy sencilla, más sencilla de lo que nosotros podamos imaginarnos. La voluntad de Dios es que nosotros nos salvemos, porque Él nos creó para salvarnos, no para condenarnos. Entonces, si la voluntad de Dios es que nosotros nos salvemos, entonces, para descubrir cuál es la voluntad de Dios, todo lo que tenemos que hacer es leer el Evangelio, leer los mandamientos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros le obedezcamos, que nosotros hagamos lo que Él nos enseñó. Esa es su voluntad. Entonces, si hacemos eso, estamos viviendo la voluntad. Hay personas que dicen, yo no he podido entender cuál es la voluntad del Señor en mi vida, quiero que me muestre. Pues estamos muy equivocados con eso, porque si nosotros de verdad queremos vivir en la voluntad de Dios, todo lo que tenemos que hacer es obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque si le obedecemos a Él, Él hace todo. Nuestra vida está en sus manos y todo lo que vivimos está en Él y Él en nosotros. Y no hay nada que pase en nuestra vida que no sea la voluntad de Él que nos está guiando en todo lo que hacemos. Entonces, buscar la voluntad de Dios, ¿dónde? Pues buscar la voluntad de Dios en la obediencia. Eso es, ahí está la voluntad de Dios. Si somos obedientes a Dios, estamos en la voluntad de Dios. Y Dios está en nosotros con su voluntad, y nuestra voluntad humana está sujeta a su voluntad divina. Y eso ya es la realización plena de esa voluntad de Dios. Y ahí entendemos por qué razón lo que hacemos nos santifica. Porque si nosotros lo que estamos haciendo diariamente, lo que nos provee el sustento, lo que nos lleva a ser parte de esta comunidad de Dios, como hijos que producen y son responsables de todo lo que Dios les ha confiado, entonces nos estamos santificando por medio de lo que hacemos todos los días. Esa santidad es importante de entender. San Pablo habla en algunas de sus cartas, se dirige a los santos de Tesalónica, otros santos, los llama santos. Y uno se pregunta, ¿cómo los puede llamar santos? Si esas personas son pecadores, como nosotros, que estaban trabajando con mucho esfuerzo para serle fieles a Dios, y esto y lo otro, pero no son santos. Pero la realidad es que lo que San Pablo está enseñando es que cuando nosotros estamos viviendo con Dios en todo lo que hacemos, y somos personas que viven una vida de oración, una vida sacramental, y estamos unidos a la iglesia, somos pecadores, nos caemos, nos paramos, caminamos con esta vida humana, pero también con la divinidad del Señor en nuestro corazón, por intermedio de su iglesia, lo que nos ha dado Jesucristo, y eso hace que nosotros caminemos por un camino de santidad. La santificación llegará al final, cuando nos encontremos con el Señor y nos complete lo que nos faltaba para podernos santificar, porque estamos incompletos. Ustedes saben que todos nosotros somos seres imperfectos, somos seres limitados por la carne, por el pecado,
por lo tanto no tenemos la santificación todavía hasta que no nos encontremos con el Señor al final y podamos superar esta carne humana, entrar en el Espíritu del Señor y de ahí realizarnos como seres espirituales y santificarnos por intermedio de su misericordia y el haber caminado en obediencia con Él. Esas son las condiciones de la santificación. Pero el caminar en santidad es caminar en obediencia. Eso es. ¿Por qué razón tenemos los sacramentos como la confesión? Porque el Señor nos los da para que nosotros podamos rectificar nuestro camino constantemente. Entonces la santificación de nuestro trabajo está en vivir con Dios en todo lo que hacemos sin asustarnos cuando las cosas son difíciles. ¿Cuántas veces nosotros no somos probados? Muchas veces como consecuencia de nuestros errores, otras veces como en el caso de Job, que no había hecho nada malo, sin embargo el diablo lo acusó ante el Señor y el Señor le dio permiso a Satanás para ir y probarlo a Job. Y eso pasa también en la vida de algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida, que sin haber causado realmente una razón para tener alguna situación difícil en nuestra vida, nos llegó una situación difícil. Y otras veces es consecuencia de nuestras acciones. Pero de todas maneras, Dios quiere que nosotros entendamos que la santificación envuelve el vivir en los buenos momentos y en los malos momentos con la fe, la esperanza y los ojos puestos en el Señor, puestos en Jesús. Esa es la forma de caminar, no hay otra. Si nosotros colocamos los ojos en Dios en los tiempos buenos y en los malos, vamos a navegar unidos al Espíritu Santo y en esa forma caminamos un camino de santidad. Esa es la forma de caminar con Dios. Hay muchas historias de muchos santos y cómo se edificaron en la santidad por intermedio de tantas cosas que hicieron. Y claro, la Iglesia nos enseña que nosotros debemos imitar a los santos, porque los santos se han cristificado, es otro Cristo, y nosotros debemos imitar a Cristo, que es nuestro Maestro. Pero todos estos que se han cristificado, porque siguieron a Jesús, caminaron sobre sus pasos, son el ejemplo para nosotros. Hoy podemos tomar los santos contemporáneos, como el Padre Pío, Santa Faustina, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, tantos otros santos contemporáneos, todos los santos mártires mexicanos y otros. Y cuando nosotros miramos sus vidas sencillas, vidas como las de todos nosotros, seres humanos común y corriente, nos damos cuenta cómo es posible santificarse, cómo es posible caminar por este mundo enfrentado a los mismos elementos que todos estamos enfrentados y a pesar de eso llegar a santificarnos. Y es que ese es el camino de cada uno de nosotros. El hecho de que encontremos la canonización de tan pocas personas de la Iglesia, sabiendo que somos tantos miles y millones de católicos que pasan a través de los siglos y tan solo conocemos unos pocos santificados, pues entendemos que no es posible que aparezca la canonización de los millones de santos que han entrado al cielo. Eso no es posible. Los que aparecen como abogados nuestros ante el tribunal del Señor, que son los santos canonizados por la Iglesia, son abogados escogidos por el tribunal divino del Señor para que nos ayuden e intercedan por nosotros ante la divina providencia. Entonces, en esta relación que tenemos cada uno de nosotros como católicos, como pueblo de Dios, encontramos que la vida es una oportunidad. Primero es un don maravilloso que Dios nos dio al habernos creado, pero la otra es la oportunidad que nos da todos los días de crecer hacia Él, hacia la luz, por intermedio de las obras de nuestra vida diaria, las obras. Y una de las obras más importantes es la obra de nuestro trabajo, por sencillo que sea, por sofisticado que sea, por grande o pequeño. Esas obras son las obras que nos hacen o nos deshacen. Y el Señor quiere que nosotros entendamos lo importante que es espiritualizar nuestra vida en todo lo que hacemos. Debemos espiritualizar hasta nuestros zapatos. Todo lo debemos espiritualizar. Porque es que
si nosotros le colocamos el Espíritu de Dios a todo lo que nosotros somos, a lo que pensamos, a lo que hacemos, a lo que sentimos, a lo que proyectamos, entonces nos convertimos en personas espirituales. Es tan sencillo como eso. Hay personas que piensan, pero ¿cómo hace uno para espiritualizarse? Es muy simple. Ponga el Espíritu de Dios a todas las cosas, a su ropa, a su comida, a sus pensamientos, a sus ambiciones. Póngale el Espíritu de Dios. Usted necesita paciencia. Mire, yo me acuerdo recién que yo me casé, yo era muy joven, no había cumplido 20 años, tenía 21 años y medio, tenía 2 niños ya. Y los niños se levantaban a las 2 o 3 de la mañana ya cuando tenían 1 año y medio, 2, y se iban ambos para nuestro cuarto y mi esposa y yo terminábamos durmiendo en el suelo porque se atravesaban en la cama. Y a veces llorábamos los 4, porque éramos 4 niños en la casa, ¿no? Entonces crecí, nadie recibe un manual para ser padre de familia, nadie. Nos toca aprender solitos con los niños ahí, uno se tiene que inventar todo eso. Luego lamenta uno todos los errores que cometió. Mis hijos hoy tienen 45 años y 43 años, ya tienen sus hijos también, mis nietos, y cuando yo miro para atrás digo, ay, ¿no? Los errores que cometí con mis hijos, me da hasta vergüenza. Muchas veces me he sentado con ellos a pedirles perdón. Ellos se ríen de mí porque dicen, yo ni me acuerdo de eso, ¿qué te va a preocupar? Pero yo sí me preocupo, porque yo me acuerdo de esos momentos como si fuera hoy. Y esto es lo que realmente nosotros vivimos en tantas formas de nuestra vida, con lo que Dios nos ha permitido vivir, ¿no? Es que la historia nuestra es preciosa, y aún nuestros errores, porque nuestros errores nos avergüenzan y nos duelen y cuánto quisiéramos no haberlos cometido, pero al mismo tiempo ese avergonzarse, ese dolor que nos da y todo eso nos purifica y nos ayuda a crecer como personas y nos da más compasión. ¿Cuánta paciencia necesita un padre de familia para poder amar a sus bebés cuando lo despiertan en medio de la noche y saber que tiene que levantarse a trabajar temprano y no lo dejaran dormir en toda la noche? Yo me acuerdo que cuando mis niños eran bebés, ellos nacieron en Hamburgo, en Alemania, yo estaba estudiando en la Universidad de Hamburgo y cuántas veces llegué yo con unas ojeras así a estudiar porque no había dormido en toda la noche, ¿no? Y esto era algo que yo tenía que aprender a tener esa paciencia para no tener problemas con mi esposa, para amar a mis bebés, para todo eso. Era un desafío increíble y todas estas cosas las tiene que aprender uno, las tiene que aprender y tiene que navegar con ellas. Pero el regalo más grande que Dios le puede hacer a uno es que uno tenga a Dios en la vida de uno en esos momentos. Yo no lo tenía, yo ya me había separado de la iglesia, estaba totalmente metido en otro mundo y no tenía a Dios en esos momentos. ¿Cuánto hubiera querido tenerlo? Por eso estar en la iglesia, estar con su familia en la iglesia y educar a esos hijos y criarlos en la iglesia es un don extraordinario. Muchas personas lo toman, se dan por aludidos de que tienen eso, no se dan cuenta el regalo tan grande que tienen de poder vivir con su familia y haber criado su familia en la iglesia desde pequeños. Porque entonces Dios los ha acompañado de una forma especial y les ha dado esa gracia de tener paciencia para hacer todo lo que tienen que hacer con criaturas tan frágiles como los bebés, como los jóvenes, como las personas que están en formación, los hijos, y también el respeto a la esposa y al esposo, la paciencia entre los dos. Todo esto es parte de esa santificarse en el trabajo. Ser padre o madre de familia es un trabajo y es parte de nuestro trabajo. Ser hijo es un trabajo, ser abuelo es otro trabajo, ser tío, ser hermano, todo esto es un trabajo y es parte de nuestra santificación. Si nosotros vivimos todo eso con el Espíritu de Dios, si espiritualizamos nuestras relaciones, somos personas espirituales. Y eso nos purifica, nos lleva a nosotros a caminar con sabiduría, porque el Espíritu es sabiduría. Y la sabiduría nos acompaña para que todas las decisiones que tomemos
las tomemos con la sabiduría de Dios. Y qué linda que es la vida así. Cuando uno encuentra a una persona que camina con la sabiduría de Dios, no encuentra nada sofisticado, no encuentra nada totalmente elaborado y fascinante, encuentra la sencillez. El que es sabio con la sabiduría de Dios es una persona sencilla, muy sencilla. Es una persona que tiene los pies en la tierra y su corazón en el cielo. Eso es. Y con eso tiene uno una persona de Dios, una persona espiritual. La persona que es espiritual es totalmente realista de la realidad terrenal y totalmente espiritual en la realidad de Dios. Por eso esa combinación es lo que Dios pide de nosotros, porque somos espíritu también. Pero hay que tener cuidado que ese espíritu sea el espíritu de Dios, porque tan solo hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Por eso San Juan dice: asegúrate que sabes qué espíritu habla a través de esa persona. Eso es importante saber. ¿Cómo sabe uno qué espíritu habla a través de una persona? Por todo lo que sale de su boca. Y no se equivoquen de eso. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, lo que sale de su boca santifica. Cuando tiene el espíritu del mal, lo que sale de su boca corrompe. Eso es lo que es. Y no se puede equivocar uno con eso. Una persona que tiene una boca corrompida, tiene un espíritu corrompido en el corazón. Así sea la persona más cercana a usted, quien sea. Si tiene una boca corrompida, tiene un corazón corrompido. Porque ¿de dónde van a salir esas palabras? El espíritu que habita en esa persona no es el Espíritu Santo, y pueden estar seguros. Y por eso a veces nosotros caemos en situaciones en las cuales la ira habla por nuestra boca. La ira, la envidia, el odio, la venganza, los celos, la manipulación, todos esos espíritus hablan por nuestra boca a veces. Y por eso inmediatamente suceden esas cosas. Dios nos da la oportunidad de rechazarlas, de arrepentirnos, de arrojar esos espíritus de nuestro corazón, porque ellos, cuando menos pensamos, nos toman. ¿Y cuántas veces no abrimos la boca y decimos cosas que no deberíamos haber dicho nunca? Y no porque somos personas malas, sino porque somos personas vulnerables, porque estamos en la carne y todavía tenemos dentro de nosotros, como San Pablo lo explica muy bien, una tendencia al mal. No porque seamos malos, sino porque en nosotros hay una mancha, que es la mancha del pecado original. Y por eso el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. No porque yo sea malo, sino porque el pecado vive en mí. Pero no soy yo. Ese pecado no soy yo, pero vive en mí, actúa en mí. Y eso, teniéndolo uno claro, nunca se deja tomar ventaja del demonio. Él nos tumbará. Él hablará a través de nuestra boca en algunos momentos, porque perdemos la fuerza, bajamos la guardia y en esa vulnerabilidad nuestra humana, de nuestra carne, de nuestra mortalidad, de nuestra caída en el pecado, caemos en eso y nos usa. Pero lo importante es que nosotros nos paramos y rehusamos ese espíritu y lo sacamos de nuestro corazón y le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón a la persona que hayamos ofendido. Y esto es lo que nos hace a nosotros seres que luchan por la verdad, que luchan por mantenerse en la luz. Esa lucha es nuestra santificación. Esa lucha es purificarse con la vida diaria. Y eso es lo que pide Dios, que nosotros caminemos hacia Él, buscándolo a Él por medio de nuestra santificación, que es espiritualizando todo en nuestra vida. Si el diablo habló por mi boca, porque en un momento dado yo caí en debilidad y me dejé usar, en ese momento espiritualizo mi boca y traigo al Espíritu Santo y digo: ¿cómo me atreví a decir eso? Yo me arrepiento, Señor, perdóname. Señor, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Cómo es posible? Aléjate de mí, Satanás. Y esto
teniendo en cuenta que uno no le puede echar la culpa a Satanás por todo lo malo que hace, sino que uno tiene que entender que se asoció con uno, se asoció y le fortaleció la debilidad de uno. Hay algo precioso en las enseñanzas de San Pablo que yo siempre traigo a luz, y es cuando San Pablo le pide 3 veces al Señor que le quite ese aguijón que tenía en su carne. Él no explicó muy bien de qué se trataba exactamente ese aguijón, pero habla muy bien de que lo tenía en su carne. Era una debilidad de San Pablo. 3 veces le pidió al Señor, y el Señor al final le dice que no se la va a quitar, que Él se glorifica en su debilidad. Esa enseñanza para mí es una de las enseñanzas más poderosas que hay. Porque, ¿qué quiere decir eso? Muchas veces el Señor nos purifica con una debilidad. Eso quiere decir que hay debilidades con las que viviremos toda nuestra vida si Dios lo quiere, pero si nosotros detestamos esa debilidad, como San Pablo describía la de él, que decía que era como un demonio que había subido directamente de los infiernos para atormentarlo. Así llamaba ese aguijón que describía. Y el Señor le dijo que Él se glorificaba en su debilidad. Y decía, mi gracia te basta. Esto es muy misterioso, pero nos podemos dar cuenta que San Pablo era un apóstol tan grande que el Señor de alguna forma tenía que mantenerlo humilde. Y seguramente ese aguijón lo ponía humilde y no se convertía en el super apóstol que de pronto hubiera perdido la paciencia o quién sabe qué, hubiera perdido él, y el Señor lo necesitaba pequeño y con ese aguijón lo mantenía pequeño. Entonces no podemos desmayar si nosotros vemos que no podemos superar algún defecto, porque Dios está glorificándose en ese defecto para purificar nuestra vida, y siempre y cuando nosotros detestemos ese defecto, siempre y cuando jamás le vamos a honrar ese defecto. Ustedes saben perfectamente que el pecado es un vicio y el vicio nos da placer. Las personas que son chismosas tienen placer en el chisme. Las personas que son fornicadores aman la fornicación. Los que son ladrones aman el hurto. Los que son mentirosos aman la mentira. El pecado es como un amante malo. Nos hace daño, terrible daño, pero no podemos salir de él. No queremos salir de él porque nos da placer. Y esa relación que tenemos con el amante malo es la relación que Dios nos pide que terminemos. Como dice San Juan Bautista, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Conviértanse, arrepíntanse de sus pecados, porque ya viene el Señor, decía San Juan. Pues es que es lo que decimos nosotros hoy. Tenemos que convertirnos, el hacha está puesta a la raíz del árbol, que es la raíz de nuestros pecados, y tenemos que cortarlos radicalmente de nuestra vida. Y el Señor estará con nosotros ahí para darnos la fortaleza de poder cortar ese pecado de raíz. Hay personas que se acercan a mí y me preguntan, ¿cómo hago yo para dejar de fumar? He estado en tantas terapias, he hecho tantas cosas y no he podido. La única respuesta que yo tengo es, ¿sabe cómo deja uno de fumar? Dejando de fumar. Es la única forma. Sí, yo dejé mis vicios cuando el Señor me rescató. Yo tenía muchos vicios y yo los dejé dejándolos. Eso es lo que hice. No fui a ninguna terapia, nadie me mostró qué tenía que hacer. Yo le puse el hacha a los vicios. No soy un santo, tengo muchas cosas por superar todavía, pero las cosas que he superado, las he superado porque le puse el hacha a la raíz de ese pecado, el hacha, y la corté. Y no hay otra forma de hacerlo, no hay otra. Así como usted se metió en el pecado, así se puede salir también. Es como una persona que tiene un amante, una mujer casada tiene un amante.
y es adúltera. ¿Y qué consejo se le puede dar a esa señora? A ver, ¿qué se les ocurre? Dejar el amante, ¿no es verdad? Es que no hay otro consejo. Deja el amante y ya, se acabó. Y nunca lo vuelva a hacer. Ese es el pecado, un amante malo. Porque el pecado nos hace adúlteros con Dios. Es un adulterio el pecado. Porque nosotros estamos casados con Dios. Ustedes saben que nuestra vida toda es una preparación para las bodas con el Cordero Divino al final de esta vida. Esa es nuestra vida, una preparación para las bodas con el Cordero. Y por eso todo lo que hacemos en esta vida es una lección del amor de Dios, para que nos preparemos para la boda. Porque si no aprendemos la lección del amor de Dios, no podemos entrar al banquete celestial, a la boda con el Cordero. Entonces, todo lo que vivimos, el matrimonio, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal, el que vive consagrado a Dios solito como laico, todas estas experiencias que tenemos como seres humanos, es una escuela para aprender a amar. Si no aprendemos a amar durante esta vida terrenal, terminamos aprendiendo a amar en el purgatorio. Es el purgatorio. El purgatorio es una continuación de la escuela terrenal, pero en el espíritu. Y continuamos con la lección de aprender el amor de Dios para entrar al banquete, para entrar a la boda. Esa es nuestra vida. Miren que a los religiosos, a los sacerdotes, a los que están consagrados, Dios les dio la oportunidad de casarse con Él en vida. Por eso un religioso, un sacerdote que es fiel a Dios, que cumple con esos votos que prometió, ya está en la boda con el Cordero. Y a la entrada al banquete, pues entra a la confirmación de esa boda que ya tuvo con el Señor. El matrimonio, el sacramento del matrimonio, es el principio de la boda. Si un esposo y una esposa son fieles, se aman, les son fieles a Dios, ya entraron están en el atrio de la boda con el Cordero. Es una entrada, es una oportunidad para santificarse en ese matrimonio. Dios nos invita a que cada uno de nosotros entendamos lo importante que es prepararnos, como lo hizo Él explicándonos a nosotros cuando mandó a invitar a toda esa gente para ese banquete que preparó, y toda esa gente importante que Él conocía, todos estaban ocupados, y luego mandó a sus sirvientes que llamaran a los de la calle, y vinieron muchos, y entre esos uno que tenía un vestido muy sucio. ¿Ustedes se acuerdan que lo sacó? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que todo esto que estamos haciendo nosotros, esta vida nuestra, misteriosa y tan corta que es realmente, es una preparación para casarnos con el Cordero Divino. Por eso la santificación de todo lo que hacemos es nada menos que la novia poniéndose su vestido, preparándose, poniéndose ese vestido blanco para encontrar a su Señor. Y por eso la parábola de las vírgenes y las lámparas, todo eso es la misma enseñanza. Si ustedes se dan cuenta del Evangelio en cómo está escrito, la enseñanza toda es la preparación para las bodas con el Cordero. Cada uno de nosotros, cada alma, está llamada a esa boda con el Cordero Celestial. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para concluir esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 1. Y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas 2 hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea
diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Palabra de Dios. Pues es muy bueno e importante saber que nosotros hablamos de un Dios resucitado, un Dios que está vivo, un Dios que está entre nosotros. Amén.